Los periodistas. Querida Andrea Sandoval Tapia, ¿cómo estás? Presente, muy bien ya. Lista, contenta A de que ver, ya estemos tenía yo platicando. aquí un documento. Ya se me hizo bolas el quehacer. Se te junto ahí las páginas. Muy bueno, muy interesante, la verdad, el tema. ¿Sí, verdad? Ujú, sí, Déjame bajarle el brillo a este. Es que ya estaba, pero por estar jugando al fotógrafo, está ya ves. bien. A ver, a ver, a ver. A mover la colita, decía él. La canción, claro que me ¿Sabes acuerdo. qué? Antes que nada, un café, ¿no? Porque, ¿no te parece? Sí, con el frito, con el... Bueno, ahorita la lluvia, ¿o qué es lo que tienen ahorita en No, Puebla? pues Lluvia, ahorita ¿no? fíjate que no, ahorita no. Ayer ya no llovió, Estabilizó, que tienen las estabilizó, sí. tormentas, ¿no? Sí, ves que se juntaron los huracanes Ujú, de los dos lados. y Bueno, se hizo ahí el un traguito. clima. No digamos Ay, salud, pero buen día, buen inicio. ay, qué rico. Bueno, hay que bajarle el brillo a esto para que no me refleje tanto. Fíjate en este dato. Melissa García Meraz, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En México, los índices de divorcio se van incrementando cada año, lo que es un indicador de las relaciones de pareja actuales, muchas de las cuales ya no son para toda la vida. Según datos del INEGI, en 2011 por cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios. En 2015 esta cifra se elevó a más de 20 divorcios y para el 19 hubo 32 divorcios. En el 2020 la cifra disminuyó a 28 debido a la pandemia de COVID, Ujú. pero en el 21 se volvieron a incrementar y ocurrieron 33 por cada 100 matrimonios. Aunque los datos del INEGI solamente registran las relaciones formales que realizaron un matrimonio y un rompimiento legal, en nuestro país hay muchas parejas que se separan pero no se divorcian de manera formal, las cuales forman una estadística que no se conoce. Aunque hay más gente que se divorcia, también hay más personas que se casan y si hacemos una resta, salimos con saldos positivos. Esto lo analizó ella hace unos meses con el motivo del 14 de febrero y explicó que aunque las tendencias mundiales marcan que muchas relaciones de pareja terminarán en divorcio, hay muchas personas que siguen casándose, habiendo la idea de encontrar a tu pareja y el amor para poder construir una familia. García Meraz mencionó que las redes sociales han revolucionado todas las áreas, entre ellas las de las relaciones interpersonales. Hoy en día hay una tendencia de los individuos a buscar en las redes sociales información acerca de la pareja. Antes te tardabas un tiempo en conocer a una persona Mm. y ahora recibimos mucha información en el perfil de alguien, te muestran como una ventana de ese individuo y también se puede conocer a su círculo de amigos, dice la psicóloga. Se me hizo interesante el tema porque la cabeza de la nota publicada en la Gaceta UNAM en febrero de este año dice, en México los índices de divorcio van en aumento. Y esto en relación al artículo que te mandé que salió publicado en el diario español El País, sobre cómo decirle, cómo manifestarle a los hijos, cómo comunicarle a los hijos el tema de los divorcios de los padres. Es sabido por todo el mundo que lo que está en juego siempre es el destino de los hijos. Te Ujú. quito a los hijos, no te doy dinero, no te doy lo que te corresponde porque tú trabajas. Si los hijos viven conmigo, tienen todo. Si los hijos viven contigo, pues a ver cómo te las arreglas con ellos. En fin, la consecuencia de un divorcio según el sapo, es la pedrada. Tengo un amigo muy querido
que un día que estábamos hablando de estos temas y por eso me salió la idea, dice, yo me he divorciado 3 veces. ¿Cómo 3 veces? Sí, sí, con la misma mujer. O sea, se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se volvió a casar y se volvió a divorciar. Y Ok. ya sabes, los memes y los chistes, ¿por qué arrojan arroz a la salida de la iglesia en el matrimonio? Adiós, esa sí no me la sé. ¿Por qué arrojan arroz? Digo, si es en varias tradiciones, en varias En muchos religiones, países, parece pues también, arrojan arroz países. porque cuando te divorcias, todo es paella. Ok. Entonces, para que de una vez sepan, la Bueno, paella es o arroz sea, y unas cosas. quisiera yo que Ujú. abordaras el tema, no bajo la óptica legal, no bajo la óptica No. de los divorcios administrativos, los divorcios judiciales, la serie de tranzas de los maridos, los abogados, toda esa parte que es asquerosa en este país, y yo creo que no sé, Europa, en Suiza no sé cómo son los divorcios, no sé si se presentan los dos ante el juez y dicen ya no queremos estar juntos y ahí nos vemos y esto es tuyo y esto es mío y cada quien para su casa. Sino cuando hay hijos, cuando tienes hijos, Ujú, niños o adolescentes, no ujú. sé qué será más difícil explicar, si a los adolescentes o a los niños el tema de la separación de los padres. Cuando los padres ya no pueden, ya buscaron por todos lados, ya le echaron ganas, ya fueron al psicólogo, ya recibieron el tratamiento de pareja, ya sacaron los trapitos sucios, ya lavaron, ya tendieron, ya secaron, ya plancharon, ya se reconciliaron y resulta que no pueden seguir juntos. Y entonces, ¿cómo le comunicamos esto a los hijos? ¿Cómo hay que cómo es este proceso? ¿Qué son las cosas que se deben cuidar? ¿Quién sufre más, los niños Ujú. pequeños o los adolescentes? Quizá los adolescentes hayan visto ya en casas de sus amigos que sus papás se divorciaron y es algo común. Yo conozco un caso que cuando se acercaron los papás y le dijeron a la niña, nos vamos a divorciar tu mamá y yo, pero a ti no te va a faltar nada, te vamos a seguir queriendo. Cuando tú quieras estar con uno, con otro, tú eres libre de escoger, etcétera, etcétera. No hay nadie en nuestras vidas, simplemente ya. Ah, ya lo sabía. Ya sabía que ustedes iban a divorciar. O sea, los chavos adivinan o perciben lo que está pasando, pero los niños no. Entonces, como que son dos escenarios. ¿Cómo ves esto? Híjole, es un tema que cuando lo leí dije, es difícil de tratar el sentido que precisamente pasan diferentes situaciones, pero ayuda a romper muchos mitos. Yo diría que el primer mito es justo este, los niños no se dan cuenta. Normalmente, no solamente en el divorcio, sino en otras situaciones, creemos y estamos como que muy seguros de que los niños son niños, no van a entender, no comprenden, ya cuando crezcan. Entonces, explícale como que vagamente, ¿no? Porque realmente, pues es un niño, ¿qué te va a entender? Nada más déjale como que claro algunas cosas, cuéntale una historia, cuéntale un cuento, ahora hay cuentos y libros para decirles que papá y mamá se van a divorciar, hay unos de una osita que dicen papá oso se va de la casa y cosas así, ¿no? Entonces, en realidad los niños tal vez no tiene la comprensión de lo que se está rompiendo. Lo van sintiendo y viviendo a lo largo de sus vidas. E incluso puede en algún momento afectarles para crear su personalidad. Puede abrir, em, vamos a decir, heridas, puede abrir faltas, puede lastimar. Los niños cuando lo viven desde pequeños tienen que acostumbrarse a dos mundos, el que es con mamá y el que es con papá, ¿no? Y con mamá se puede esto, pero con papá no. Mi mamá me hace esto, pero mi papá no. Entonces, de inicio, el contarle a un niño que sus papás se van a separar es como una manera de dividirlo y va a vivir dos vidas simultáneas, ¿no? Y de alguna forma comienza a veces cuando es demasiado estresante, comienza a tratar de pensar, de hacer, que los papás se vuelvan y ya obviamente a fantasear, ¿no? Que los papás se van a unir en otro momento y que, pues no, es que no saben bien que hay algo que nosotros le llamamos el sacrificio del niño en terapia familiar, que es ese
niño que de repente que era muy tranquilo, muy normal, empieza a pegar y no quiere hacer tareas, está mal. Y entonces, ¿qué pasa? La directora llama a los dos papás. ¿Qué es lo que ve el niño? A sus dos papás sentados juntos. Vuelve a hacer otra cosa que no está bien y hace que su papá le marque a su mamá, que no le hablaba, que la tenía bloqueado, lo que tú querías, y le habla a su mamá y empiezan a platicar y le dice, sí, me dijo la directora, y bien, no, ¿qué hacemos? Y bla, bla, bla. O el niño empieza a somatizar. Se da cuenta que obviamente porque es incapaz de expresar muchas veces también lo que siente y lo lleva al soma, lo lleva al cuerpo. Y entonces cualquier cosa empieza a exagerarla, ¿no? Y ya ahí ves a los papás juntos en el hospital y ahí ves que le está marcando, que ya volvió a vomitar, que ya le pasó esto, que ya pasó aquello. Y el papá lo que ve es que vuelve a unir a los niños. Entonces, mi punto es, los niños no solo comprenden más de lo que nosotros a veces les explicamos, sino también van a vivir un duelo a partir de lo que estén sintiendo y de lo que estén deseando. Y a veces, Jesús Manuel, niños que a lo mejor a los 6, 7 supieron que sus papás se separaron y al parecer lo llevaron bien, no hubo gran problema, te das cuenta que a los 20, 25 están todavía con esa fantasía de decir, pues a lo mejor mis papás algún día están juntos, ¿no? Y no renuncian a esa idea. También empieza a haber niños que a lo mejor ya pasaron 3, 4, 5 años y empiezan a decir, no, pero ¿por qué no estás con mi mamá? Aunque ya les volvieron a explicar, aunque ya les volvieron a decir. Entonces, hay un deseo constante que puede nunca desaparecer, que puede nunca resignarse a darse cuenta que sus papás nunca van a volver a estar juntos. Entonces, es una sensación difícil cuando lo piensas, que a ese niño, a partir de ese momento, o esa niña, le va a acompañar durante su vida ese duelo. Se va como con un hoyo en la bolsa, voy a decirlo así, en donde siempre quiere meter algo que acaba perdiendo. Habrá momentos que va a estar muy bien con su mamá, con su papá, y va a decir, bueno, no es tan malo, mi papá me compra, me lleva, mi mamá me hace, me pone, o sea, puede en algún momento sacar incluso provecho, porque sabe que a lo mejor la mamá no le deja hacer esto y el papá sí, y entonces se lo come con el papá, se lo compra con el papá le compensa la ausencia y empiezan en algún momento pues a jugar, ¿no? Con lo que tienen, con el escenario que le ponen. Pero es, por ejemplo, los momentos como las graduaciones o como las fiestas infantiles en donde los invitan, ellos saben que hay algo que los otros niños que tienen a sus papás juntos tienen y ellos no. Entonces, cuando ven que es el papá, la mamá, y está allí esa familia que parece feliz, ¿no? Ay, los dos, tres hijos con papá, mamá y el perrito, y lo invitan al cumpleaños, y te das cuenta que hay como que esa unión familiar es en algún momento, puede ser un momento de envidia, un momento de tristeza, un momento de enojo, el ver que el otro tiene algo que tú no puedes tener y que no vas a tener. Entonces, a veces en la adolescencia, todas esas cosas que el niño no ha sabido comprender o expresar o que ha intentado repararlo a su manera, explotan. Y son adolescentes que están enojados con sus papás, que incluso se dan cuenta que pueden manipularlos, que pueden castigarlos, que pueden hacerlos sufrir, que pueden preocuparlos, que los hacen enojar nada más como para decir, ah, ¿verdad? ¿Verdad que no se siente bien estar triste y preocupado? Y empiezan a aprovecharse de lo que ahora sí comprenden, de cómo lo viven. Entonces, sí hay formas, no les pasa a todos, claro, o sea, es acompañar, es un proceso. Yo sí diría que de inicio, cualquier pareja que se vaya a separar, antes vaya y lo hable con un terapeuta familiar. Antes le pregunte y le diga, esta es la de mi hijo, mi hija, es lo que está O sea, pasando. cada Eh, divorcio sería un caso diferente de cómo comunicar. Claro, porque es, o sea, cada niño o niña tiene una personalidad diferente, unos son más aprensivos, unos son más introvertidos, unos son más emocionales, más viscerales, otros son como más racionales, más tranquilos. Puede ser que haya niños que digan, ay, al fin, mamá, ya, qué bueno que ya se va, porque no Pero eso soporto cuando verlos son pelear. grandes, ¿no? Cuando las hijas o los hijos, No, mi papá es esto, ya mamá que se vaya, ya déjalo ir, ya tú eres joven, puedes hacer tu vida, no, qué sé yo. Pero puede los haber niños. niños, o sea, no sé Ujú. hasta dónde la razón del divorcio tenga que ver con la forma como se los comuniques. O sea, la razón del Te divorcio pongo un sí es ejemplo, como, te pongo ujú, un ejemplo. El señor o la señora tienen un amante.
Uy. y los descubrió la comadre, los descubrió el hermano, el cuñado, la suegra, etcétera. Ujú, Y madre dice, oye, no puede ser esto. Entonces, pues la persona culpable dice, sí, tiene razón, llevo tanto tiempo con ella o con él, eh, si quieres nos divorciamos. ujú. Aprovecho y me voy, ¿no? Sí, no, si quieres, pues nos divorciamos. Ajá. Nos arreglamos, no te va a faltar nada, quédate con la casa, o sea, en buen plan. Eso, Ujú, eso cómo lo comunicas a los niños. O lo sorprenden en su casa, la cartera, la tarjeta de crédito. Yo supe de un caso en donde la señora que no tenía el gasto suficiente empezó a revisar los gastos de la tarjeta de crédito del marido y se topó con gastos en restaurantes y hoteles. Y entonces ujú. pues empezó a perseguir el tema del dinero y pues resulta que el marido andaba con otra fulana y se iba a comer a los grandes restaurantes y se quedaban en hoteles y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues vino el rompimiento y se acabó el asunto. Otro caso donde la señora ambiciosa se esperó a que el marido tuviera mucho dinero y cuando ya tuvo mucho dinero lo convenció de ir poniendo cosas a su nombre, que la casa, que el departamento, que el otro departamento, que me cambies el coche, que esto, que el otro. Y ya que tenía el control, le dijo, nos divorciamos. Esto, ¿cómo lo comunicas a los hijos? Lo comunicas en estos casos y en otros casos, y creo que es proporcional a la inteligencia emocional de los papás. No En de los estos hijos, casos, no de los no, hijos. no de los hijos, de los papás, Ujú, porque aquel que fue engañado, herido, traicionado, usado, ridiculizado, obviamente va a estar enojado, claro. va a estar, como decimos en México, dolido y va a querer o sufrir increíblemente para ver si se conmueve y regresa y lo vuelve a amar o demás, o va a querer venganza. Entonces, hay personas que hacen sufrir a los hijos. No, es que el niño te extraña, la niña te extraña y no has venido y mira. Y hay gente que dice en tu vida vas a volver a ver a tu hija, a tu hijo. No, y se los roban, van a la escuela por ellos y se los llevan y resulta, pues ahora búscalo, hazle como quieras, el niño ya está conmigo. Exacto. No, ¿Por pero es qué? que ¿quién se va? Si quieres que regrese, regresa conmigo. Ujú, Y ujú. entonces es un chantaje emocional muy canijo. Entonces, los niños no solamente dependen de un vínculo que ya se rompió y que está en guerra, también depende de la inteligencia emocional de los papás, de la capacidad de negociación. O sea, sí dijimos, no vamos a tratar estos temas legales, pero bueno, se Legales. habla de la mediación, ¿no? Se habla de Sí, tratar de conciliar, de mediar, de obviamente proteger al menor, que es el que pues está en el medio de la guerra, literal, o sea, el que está en esa guerra de odios, de rechazos, de infidelidades y de todo lo que sea, ¿no? Entonces, si es una persona, vamos a hablar de un hombre, que fue engañado, que fue lastimado, pero tiene la suficiente inteligencia emocional para decir, yo sigo siendo el padre de mis hijos, no importa qué haya pasado con mi expareja, yo voy a seguir haciendo esto y esto y esto, y ese vínculo no me lo quita nadie, yo soy el padre, y se queda en su lugar, es mucho más fácil que los niños no tengan esa sensación de abandono, de desamor, de rechazo, de olvido, porque hay alguien que está cumpliendo su rol. El problema es cuando, te decía, los papás se olvidan de que hay un niño en medio y pues sí están ensimismados con su odio, con su rechazo, con su tristeza, con su frustración, con su venganza, y lo único que quieren es ganar o recuperar a la persona y hacen todo lo posible por, por lograr su objetivo sin mirar que ellos son los adultos de la situación y que ellos son los que tienen que cuidar del menor. A veces lo veo así, a veces creo que son los momentos en que los menores o los adolescentes se dan cuenta que no hay adultos en la casa, que a ellos les prohíben hacer berrinches, les prohíben hacer manipulaciones y dramas y shows, pero sus papás son mucho peor cuando se trata de la inteligencia emocional. Se comportan peor que un niño de 2 años que hace un berrinche en una tienda. Entonces, sí es una decepción porque te das cuenta que no hay nadie que puede cuidarte, que no hay nadie que le interesas, que no hay nadie que va a acompañarte en tu sufrimiento
en tu duelo, que te decía, para mí es como un duelo, tienen que vivir con esa pérdida. Y claro que se puede trabajar en terapia y se puede ayudar, y claro, puede. Pero hoy hay personas que son menores de 50 años que les gustaría aún todavía que sus papás estuvieran juntos. Que a lo mejor su único deseo es, por ejemplo, que cuando se casen sus papás mínimos se tomen una foto con ellos, ¿no? Y que al menos tengan una foto donde están juntos. Es un deseo difícil de abandonar, no importa que tengas 20, 30 o 3 años, da igual, es algo que tú necesitas porque en realidad como hijo, la familia se define como tal, como el sistema de origen que te da pertenencia, que te crea una personalidad, que te brinda auxilio, que te acompaña. Entonces, cuando esa familia se divide, es difícil a veces percibir que ahora tienes dos sistemas que podrían darte lo mismo, porque a veces están en contra. Te decía, papá hace esto, pero mamá no. Y entonces peleo y uno el otro, y él está en medio. Es un sistema que no cumple su función, que se ha roto, que se ha fragmentado, que se ha peleado, y muchas veces se encuentran en el medio. Y esos niños son muy fáciles, pues vamos a decir, de que caigan en algún momento por esa sensación constante de dolor, de abandono, de tristeza, de soledad. Es muy fácil que recurran a algo lúdico Mm. que les haga sentir bien, ¿no? Los juegos, el alcohol, las drogas, los excesos, las relaciones sexuales, eh, pasar tiempo a lo mejor haciendo cosas que no deberían de hacer, relacionarse con personas más grandes, ¿no? A lo mejor son niños de 12 años que se juntan con los de 16, ¿no? Porque hacen otras cosas, porque les da una sensación de seguridad. Entonces, cuando no se maneja bien, se deja un espacio muy grande para el sufrimiento, para en algún momento, pues sí, hacer relaciones que se puedan entender como peligrosas o tener conductas autodestructivas. Entonces, no es cualquier cosa el cómo le digo a mis hijos que ya no vamos a estar juntos su papá y yo. Es algo que tiene que pensarse muy bien y que tiene que pensarse completamente separado de lo que uno esté sintiendo. Ese es el justo momento donde tenemos que mostrar que somos adultos y que podemos hacer a un lado nuestras emociones intensas de lo que esté pasando, ese enojo, esa rabia o ese dolor, y poder responder y cuidar a un menor. El problema es que hay muchos adultos que son adultos porque tienen un cuerpo, porque tienen una edad Sí, pero cronológica, pero emocionalmente mentalmente no. son niños berrinchudos. Son personas que crecieron y dijeron, pues ahora yo soy el que mando y hago como quiero, lo que quiero y cuando quiero. Y es de mi palabra vale más que lo que diga otra persona, ¿no? Más que una norma, más que una ley. Y ese tipo de personas, ya tan solo con esa actitud y con esa poca inteligencia emocional, van a hacer sufrir a sus hijos de más. Sí, de por sí es algo muy fuerte de llevar para ese niño o niña, los van a acabar lastimando diferentes ocasiones, ¿no? Vas a ser esos que a lo mejor es su graduación y te dicen, pero yo me Se siento junto a ti, debe tu padre no. evaluar se debe evaluar hasta dónde o qué causa más o menos daño, si seguir casados y soportarse o romper cuando está en juego la estabilidad de los niños. Fíjate que esa es una respuesta que sí te puedo decir, se han hecho estudios y se ha precisamente analizado qué es al final más traumático, más doloroso y daña más la personalidad y el desarrollo del niño, y definitivamente es el presenciar el desamor, la distancia, la agresión, los problemas, que un niño crezca en un ambiente inseguro, caótico, eh, violento, es mucho peor a crecer solo con un progenitor. Es mucho peor. Porque entonces tu lugar, repito, es eso que se considera ese sistema familiar que te debe proteger, de contener, está en caos, está incendiado, ¿no? Siempre pasa algo, siempre hay gritos. Y entonces ese nivel de estrés, tan solo ese nivel de estrés, estresa a los niños en su desarrollo. Claro, claro, claro. O sea, tienen problemas en la escuela, muchísimos niños y adolescentes que tienen problemas. Cuando tú observas un poco más su vida, dices, claro, sus papás están mal, se pelean, o son hijos de padres divorciados, y entonces viene ese estigma. Pero no son los niños, son los papás que no han sabido ser esos adultos contenedores en donde han cuidado a pesar de la pérdida de su hijo, o sea, de este dolor, no han cuidado la estabilidad emocional de sus hijos, ¿no? No han sido sus papás adultos y no han sido sus papás niños haciendo berrinches y peleándose el niño como si fuera el osito, ¿no? Yo lo quiero, no, ahora yo, es mío, dámelo. Entonces,
Sí, sí se han hecho estudios y está claro saber que duele más saber que están juntos y son niños que responden así, dicen, ay, al fin, ya que se vaya papá, ya que se vaya mamá, o sea, ya no quiero verlo, todo el tiempo peleas, porque cuando uno de los dos papás no se va de la casa y esa unión sigue aparentemente así, pero caótica, el que se va de la casa es el hijo. Es el que empieza a fugarse de noche, es el que empieza a ver con quién se queda, no llega, desaparece, porque tan solo la idea de regresar a su casa en ese ambiente estresante y conflictivo le puede dar hasta náuseas, literal físicamente náuseas. Le enferma, le estresa, le contraría. Entonces, a veces son esas muchachas que salen embarazadas con tal de salirse de su casa, son esos muchachos que se van a vivir a la casa del cuate que también ya está solo y ven que de qué trabajan y qué hacen, y con tal de no estar allí, hacen otra vida para ellos mismos, ¿no? Hacen lo que sus papás no se atreven a hacer, a salir de ese ambiente caótico. Entonces, no hay como que una fórmula, desafortunadamente no te puedo decir, ¿sabes qué? Es que si le hacen así, todos van a ganar, ¿no? Yo diría que tan solo la separación y el divorcio implica una pérdida, implica dolor para las tres partes. A veces el ambiente está muy bien y todos vamos a quedar, creo que vamos a decir, quedó en buenos términos, pero el hecho tan solo de que tú eres el papá o la mamá y ves que vienen las vacaciones y tu hijo, tu hija se va de vacaciones con el papá, la mamá, y tú estás como que nada más mirando las fotos que te mandan tus niños y dices, ay, sí, mira qué bonito, sí se lo llevó a tal lado, ah, mira, le hizo esto, también genera en ti un duelo. Oye, no viene en el artículo este tema, pero me brincó ahorita. Estás hablando de cuando los hijos se van de vacaciones. ¿Qué sucede cuando después del divorcio, después de la comunicación con los niños o con los adolescentes, la mamá o el papá encuentran otra pareja y Ujú, resulta que la nueva pareja es amorosa, es encantadora para los hijos? Y entonces lo aprecian, lo quieren, salen con él o con ella, disfrutan su presencia. O sea, no es un enemigo de los niños o de las niñas, sino es una nueva compañía. Es un escenario que se da muy cotidianamente, que resulta que el sustituto o sustituta del papá y de la mamá son mejores que el papá o la y mamá. la mamá. Yo te diría ¿Cómo que ves? los cuentos de hadas de los niños comienzan con una madrastra mala, ¿no? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes Pero razón, siempre hay una madrastra mala, claro. pero los cuentos de hadas de los adultos comienzan con una madrastra o un padrastro bueno. Porque entonces te cambia toda la historia, te cambia toda la jugada, ¿no? Voy a responder esta parte de qué pasa cuando la nueva pareja pues es mejor que los papás o tiene eso que los otros dos papás no tienen, ¿no? Comienza de nuevo una historia de celos, comienza eso de que, bueno, pues ya, y más si es la pareja que se llevó a tu ex, ¿no? Ah, resulta que porque lo conoció, la conoció, se lo llevó, uf, entonces son celos dobles, porque no solamente enamoró a tu expareja, sino también está enamorando a tus hijos. Y te empiezas a comparar y comienzas a tener como que todas esas cosas en la cabeza, ¿no? Y lo llevó y les dijo y ahora resulta, ¿no? Y resulta que tus puntos flacos son sus puntos fuertes. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Resulta que a lo mejor tu cocina es horrible, se te quema el arroz, pero la nueva pareja, no, hombre, son unas cosas gourmet que tus hijos sí se comen las verduras, ¿no? Y en la casa contigo nada. Cosas que tú les dices, oye, mira, vamos a hacer, no quieren contigo, pero con la nueva pareja sí. Y entonces comienza una rivalidad, comienza un complejo. Y si eres una persona que de alguna forma eres inestable emocionalmente, te va a mover todo, porque entonces va a despertar en algún momento de nuevo esa sensación de pérdida, de ya no solamente no tengo yo a mi pareja, no solo yo también perdí a su esposo o esposa con el que pensaba morirme, sino ahora estoy perdiendo a mis hijos. Ahora ellos tienen a la pareja muy cool y muy divertida y se toman fotos y las suben a las redes sociales y ahí estás tú viendo las de las vacaciones con toda la pareja nueva, ¿no? Entonces, requiere de mucha inteligencia y también emocional, obviamente, requiere de mucha habilidad, de mucho autoconocimiento y de mucha paz interior que normalmente no tenemos esos, Manuel. No estamos preparados para ese nivel de competencia.
Y qué bueno que en el mejor de los casos son niños que se sienten entendidos, que se sienten escuchados, que se pueden sentar a platicar horas con la madrastra, el padrastro y se sienten apoyados. Esa parte de alguna forma crea el caos en la expareja, pero a los niños les da un poco de paz. A los niños les regresa un poco de esa necesidad que debe de poner el sistema, ¿no? Al menos sé que cuando esté con mi papá y mi madrastra, todo está bien, no hay problema, me escucha, compró comida para mí, se da cuenta, me acompaña. Entonces, como que es un poco una sensación de decir, ok, no todo está tan perdido. Ahora tengo esta historia B que funciona de otra manera, pero funciona, ¿no? Y si es el caso al revés, la mamá y el padrastro, es también lo mismo. Tengo una historia parecida, Eh, pero no va tan tampoco, mal, ¿no? tampoco está en el artículo que te mandé, el tema que te voy a, pero, o sea, me surge de pronto, cuando estás hablando, ¿qué papel deben jugar los suegros, los abuelos Ujú, de ujú, las dos partes? ¿Qué papel deben jugar para los que son religiosos y católicos y esto, los padrinos de la boda? ujú. El bautizo. Los padrinos Sí. de velación del matrimonio, los padrinos de los niños, de las niñas, Ujú, de los hijos. ¿Qué papel deben jugar los amigos? Muchas amistades se rompen ante un escenario de divorcio. ujú, Normalmente cuando es un conflicto, cuando las cosas acaban muy mal, las amigas de la señora se juntan con la señora por solidaridad y rechazan al marido y por lo tanto a sus esposos los presionan para que ya no se lleve con el marido. Muchos de los amigos del marido se acercan a la señora porque saben que está débil y que está sola y van con ujú, otras intenciones. ujú. A la ¿Qué casa, ¿no? papel deben jugar el círculo? Qué interesante. Denis, muy buena pregunta. Sí, los abuelos muchas veces son el consuelo de los hijos que tienen papás separados, porque mientras sus abuelos sigan siendo esa casa de los abuelos donde llegas y tienes todo y continúa tu historia, ayudan y mantienen esa idea de decir, bueno, mis papás no funcionaron como pareja, pero están mis abuelos. Y entonces genera esa estabilidad necesaria, repito, del sistema. Les escuchan, normalmente, bueno, pues los abuelos también se dan cuenta de la situación, como abuelos tienen más experiencia, ¿no? Y identifican más rápido, pues a veces en qué se están equivocando sus hijos y tratan de consolar a los nietos. El problema que hacen a veces los abuelos es que también toman parte, obviamente, de su hijo o su hija y empiezan a atacar a la expareja. Ay, sí, como tu madre, sí, sí, claro, sí, ay, tu madre, ¿no? Ah, no, no, hijito, no te preocupes, ven, ya me imagino con lo que comes con tu madre, yo te cocino algo. ¿No? O al revés, ¿no? Ay, tu padre, que esto, sí, ya sé, yo te lo compro, porque ya sé que tu padre nunca tiene dinero, ¿no? Entonces, eso sí daña, eso sí lastima, hay que mantenerse neutral, aunque por dentro te estés así mordiendo porque te enteras de la nueva que le hizo el papá o la mamá, ¿no? Y dices, estoy en completamente desacuerdo, pero sí se necesita, repito, ser ese adulto que al niño le está haciendo falta. Un adulto que contiene qué primero, sus propias emociones y reacciones, para después contener a las del niño, para después acompañarlo, para después escucharlo, porque hay algo que no he dicho hasta ahora, pero es muy, muy importante que esos niños, a lo largo de su vida, hasta de adolescentes, y repito, a veces de adultos, uno los escuche cuando te llegan a decir, fíjate que soñé que mis papás estaban juntos otra vez. O fíjate que fui al cumpleaños de fulanito y tenía sus papás y estaban allí. Y a veces te das cuenta que es esa familia muy linda, muy tierna, que todos, o sea, hay familias así, funcionales, amables, lindas, y te invitan a su casa y tú regresas enojado y dices, ah, pues, ¿cómo te fue la fiesta, mijo? Nada, no quiero hablar. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo? Y a veces es entender que obviamente regresan enojados porque acaban de ver una película de la que nunca pueden ser protagonistas, ¿no? Entonces, convivir Sí, con sí, esas sí. cosas. O como cuando uno de los hijos o la hija sorprende al papá o a la mamá con un amorío en un lugar en el que nunca se imaginó que sus papás, sus mamás, su papá pudieran estar. ¡Pum! Ahí de inicio crea un rencor, porque empatizan con el papá o la mamá engañado
Y entonces comienzan a odiar a la otra parte, ¿no? Porque se dan cuenta que fue desleal y lo empiezan a tomar muy personal y se suben, se dice en terapia familiar, ¿no? Se suben al rol del padre y la madre, del progenitor y empiezan a sentirse también ellos engañados y ridiculizados y violentados como debería de sentirse su padre o su madre, ¿no? Entonces ahí crea un problema en el sistema y muchas veces los odian y hay papás, por ejemplo, vamos a poner de un papá que cuando los descubre el adolescente, el papá odia al adolescente y le dice, por tu culpa me dejó tu mamá, ¿no? Porque si tú no le hubieras dicho que me encontraste con flanito y te hubieras callado, entonces tu mamá y yo estaríamos juntos. Y entonces, aunque lógicamente el adolescente diga, no, no es cierto, o sea, fuiste tú para que estás con otras personas, ¿no? A mí, ¿qué me metes? Son tus problemas, son o sea, tu inmadurez, pero en el fondo, cuando se siente triste, cuando tiene problemas, cuando tiene ese duelo, esa nostalgia, a veces dice, pues sí, yo lo eché a perder, ¿no? A lo mejor mi papá nada más quería hacerlo ese ratito, salir con esa señora, esa muchacha, y yo hice el problema. Y viene una culpa interna, viene un castigo, viene una conducta en algún momento, y empieza a haber más problemas, obviamente, emocionales, mentales, en donde dices, yo separé a mis papás. Es algo muy fuerte de cargar cuando el hijo o la hija descubren esta parte, porque es afecta la culpa y o sea, cuando hay culpa, una de las cosas que más afectan es la autoestima y la percepción de uno mismo. Entonces también empiezan a decir, no, es que todo lo que toco lo rompo, es que no sirvo para nada, es que no funciona, y comienzan a hacerlo de forma irracional, ¿no? Cuando estoy con una persona, pues siempre acaba haciendo llorar a esa persona y no está bien, no soy buen amigo, y lo extienden a todas las áreas, ¿no? Como un virus. Y la causa es esa, que ellos mismos descubrieron a sus papás, pero no son responsables. Por eso te diría, es muy importante que cuando esas cosas pasan, te las cuenta tu hijo, tu hija, da igual, también se busque terapia para ese niño o niña, Sí. porque aunque digas, sí, lo hiciste bien, las consecuencias emocionales son duraderas. Otro escenario, cuando los adolescentes, ya los niños, pues a lo mejor hablarás con la maestra, con el maestro, con los papás de sus compañeros, qué sé yo. Pero cuando los adolescentes tienen novia o novio, ¿no? Novios, son novios. La reacción del adolescente ante el divorcio de los padres puede provocar que se una más a su pareja, a su novia, a su novio, y que esto lo lleve a involucrarse de una manera falsa porque busca protección de la otra persona. Están El vínculo, vulnerables, o sea, todo el núcleo familiar está vulnerable, ¿no? los vínculos en general de los padres, creo que no deberían romperse. Si hablamos solo de vínculos, por lo que te acabo de decir del sistema y todas las funciones, no, desde su misma concepción y desde lo que se necesita de los papás, no está hecho como para romperse y luego sustituirse o volverse a romper. Son vínculos muy importantes, muy profundos, emocionales y también en la psique. Cuando ese vínculo se rompe, después el niño queda con esa necesidad de apego, con ese problema de apego. Entonces, cuando llega una nueva pareja que le da esa atención, le da ese cariño, de alguna forma compensa lo que se rompió y el adolescente puede apegarse de forma irracional, vamos a decirlo así, a esa nueva pareja. Y entonces quiere toda su vida con esa persona con la que está sintiendo, ¿no? Quiere que dure siempre y se quieren casar y quiere vivir y se pone la película de que va a ser para siempre y que nunca lo va a dejar. Pero resulta que esta persona que no tiene ese problema de apego se va muy fácil porque es su primer pareja o porque no fue tan importante o no estaba tan enamorada. Entonces, esta persona está pegada, pero la otra tiene un vínculo normal. Pues eres una pareja, pero pues no defines lo que es mi vida, no me importas tanto, o sea, yo tengo otra estabilidad en mi vida. Y esta persona puede tener en algún momento tanta frustración, tanta agresión contenida, tanta decepción, que no, que ya sea que agreda a su expareja, la busque, la acose, le ruegue, le diga, la moleste, la manipule, o toda esa agresión la vierta hacia él y comience de nuevo, repito, a culparse, a lastimarse, a tomar, a drogarse, a querer morirse, porque le está haciendo falta el amor de esa persona. En términos normales, es normal que tú te desapegues de tus padres, de un ambiente normal sano,
y luego tú te unas a tu pareja y tengas esa nueva identidad, siendo la pareja de, y tomes el apellido, o no lo tomes, o lo que fuera, y tengan hijos, y sean ese nuevo sistema, ¿no? Cuando esto está muy dañado, es casi automático, desafortunadamente, que las relaciones que vas a tener, de las parejas que vas a tener, y ese apego desorganizado, esas, pues sí, de alguna forma casi relaciones adictivas con las que vas a tener con tus futuras parejas, estén muy tocadas por el abandono, O por sea, ¿hijos de padres divorciados tienden a divorciarse? ¿Se repite cuando, el escenario o no? cuando han tenido todo en contra, cuando han tenido muy poco apoyo, cuando no ha habido adultos en su entorno que los hayan contenido, hayan crecido con este hoyo emocional, sí. Mm. Cuando no, pueden tomar el modelo de sus padres, de sus abuelos, perdón, de a lo mejor el padrastro o la madrastra bueno, que viene a como que calmar el sistema y aliviar, cuando fueron a terapia, cuando se han sentido amados a pesar de que sus papás están separados, bueno, pues las posibilidades y los escenarios son otros, porque tú sabes que tus papás te aman, mejor por separado, pero te aman, A ver, y de pero eso si estás tus seguro, papás ¿no? te amaran realmente, ¿no buscarían la manera de quedarse juntos para proteger a lo que aman? Porque Híjole, finalmente cuando surge un divorcio, yo veo que la figura que más se afecta es la de los hijos, ¿o no? En sí, claro. En este caso que te decía, el sacrificio del niño, cuando el niño hace todo lo posible por reunir a sus padres, a través de su mala conducta o incluso de su muy buena conducta, pero obviamente es mala. Hay una frase que yo solía decirle en terapia y es, nada de lo que tú hiciste unió a tus padres, porque tus padres tienen esa historia antes de ti. Se enamoraron, se conocieron, así, esto les gustó, bla, 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 y tienen su propia historia que continúa paralela a ti. Pueden desenamorarse o volverse a enamorar o luego sus crisis. Tú no tienes nada que ver en esa historia. Eres parte de esa historia, pero no puedes, ni hiciste que tus papás se conocieran y se enamoraran, como no puedes hacer ahora que se separen, eh, como tampoco puedes, en el caso de la culpa, ¿no? De por mí se separaron. Como no puedes hacer que se separen, como tampoco puedes hacer que vuelvan a unirse. Es una historia de la que formas parte, pero no tienes ninguna incidencia. No existe algo que tú pudieras hacer que haga que tus padres vuelvan a estar juntos, porque no lo hiciste antes, no lo puedes hacer después y no lo puedes hacer mientras. No está en tus manos. Entonces, liberar al hijo de ese sistema que se ha roto en ese sentido, les relaja y dicen, ok, o sea, intente lo que intente, no tengo competencia para unir a mis padres. Y eso para mí es como liberador, sanador. Es duro, es difícil, es triste, no son cosas que digas, ay, me dijo algo muy bonito la psicóloga. No, te acaba de decir que realmente tu presencia, por más que hagas ruido o cantes o hagas algo hermoso o horrible, no puedes inferir en eso. Entonces, no creo que los padres deberían estar juntos por sus hijos. No. Deberían estar juntos porque es una decisión, porque es congruente con su historia, con su amor, con sus recursos, con sus ganas, porque solamente así les enseñan realmente que es una buena pareja, teniendo una buena pareja. Pero cuando lo haces con sacrificio, cuando lo haces por amor a otro, de alguna forma tú también estás enseñando que puedes echar tu vida a perder para que otro esté feliz, para que tus hijos estén bien. Y eres capaz de aguantar lo que fuera, con tal de que estar ahí, ¿no? Para que tu hijo no diga que, ay, es hijo de padres divorciados y no pase todo el proceso y el trauma. No, no, no. Le estás enseñando entonces que esa historia se puede vivir toda la vida así. Y eso es horrible porque es una condena. Sería prudente que los padres, perdón, que los novios hablaran de estos temas antes de casarse. O Sí, sea, no sé, pero, o sea, un poco de medicina preventiva, o sea, ¿cómo va a hace ser? falta. ¿Cómo vamos ¿Te a acuerdas, reaccionar? ¿te acuerdas de estas pláticas prematrimoniales que pide la Claro, religión claro que católica? sí. Bueno, se No sé, supone que no te puedes casar por la iglesia si antes no tomas los cursos prematrimoniales, efectivamente. yo creo que si se hablaran de estos temas, las finanzas,
si se hablara obviamente de la sexualidad, si se hablara de los compromisos, de qué va a ser el futuro, de qué pasa si nos divorciamos, que claro, es algo que la iglesia no tiene contemplada, pero obviamente ve la cifra y no está ciega de que pasa mucho más de lo que quisiera, ¿no? Si se tocaran estos temas, yo creo que sí se reduciría una gran parte de parejas que quisieran casarse y que se dan cuenta que pueden amarse mucho, pero en temas tan fundamentales están en desacuerdo. Y entonces ya de inicio no te metes donde no hay nada que pueda dar fruto, no te interesa, no hay futuro ahí, entonces pues ya te vas, ¿no? Pero el problema es que tenemos el mito de que con amor todo se soluciona. Y si tú amas mucho a esa persona, todo va a funcionar. No, no es cierto. Hay relaciones que terminan sintiendo un amor tan profundo que puede durar toda la vida, pero no hay nada más para que estén juntos. ¿No? No existe esa compatibilidad en algún momento, no existe esa intimidad, no existe la misma visión del futuro, de las finanzas, o sea, hay muchísimas cosas. Y esas cosas las rompen más fácil una relación. La economía puede ser para mí mucho más importante que un tema de amor, ¿no? O sea, a veces las familias se rompen por eso, o bueno, los matrimonios se rompen por eso, porque no hay un acuerdo y no hay un futuro en común y no están viendo lo mismo. Entonces, sí, en teoría hay algo preventivo. El problema es que no tenemos una cultura como del qué pasa si me divorcio, ¿no? Tenemos la cultura del que dure para siempre y el amor romántico y de una vez en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces estos niños, a pesar de lo que han vivido, de lo que han sentido, los que pueden salir resilientes y tienen un poco más de inteligencia emocional y tienen más claro qué es lo que quieren y tratan de evitarle ese dolor a sus hijos mucho antes de que nazcan, toman decisiones como, por ejemplo, yo me voy a casar una sola vez en mi vida, entonces debo de elegir una pareja así, 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 así. Y se toma su tiempo y pueden rechazar personas que aman profundamente, pero como no es la mamá o el papá de sus hijos, lo dejan pasar y se van con la siguiente persona. Y entonces realmente se casan una sola vez en su vida y están bien, ¿no? Y hay otras personas que no se dan cuenta del patrón, no tienen ese trabajo emocional y entonces repiten la historia de sus padres y tienen hijos que tienen que vivir lo mismo que ellos vivieron. Y yo creo que eso es mucho más doloroso porque lo viven dos veces. Entonces, sí nos falta esa cultura del divorcio, ¿no? ¿Cuándo me divorcio? ¿Por qué me divorcio? ¿Para qué me divorcio? ¿En qué casos? ¿Y qué se debe de hacer? O sea, no hablamos de eso, Jesús Manuel. Hablamos de eso en terapia, hablamos de eso en programas de radio, donde dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene mucho estrés y vamos a la escuela y se está drogando. Hablamos cuando ya pasó toda esa situación que no queríamos que pasara. Pero a veces los buenos papás lo piensan antes y hay personas que son hijos de padres divorciados que dicen yo nunca voy a tener hijos, porque no puedo garantizarle que no me separe, porque mi personalidad es así, así y así, porque no me gusta, porque soy cambiante, porque don Juan o doña Juana y se andan enamorando todo el tiempo. Y entonces se saben no estables, se saben incapaces de dar algo y de inicio no tienen hijos. Y también es amar a los hijos sin tenerlos, ¿no? Porque sabes que les estás evitando hacer algo. Dime, Eh, no sé. Es Te caché interesante, ¿verdad? buscándote. Es un tema cotidiano y te voy a decir algo también, cuando tú te das cuenta cuántos deudores alimentarios hay, Uf, normalmente padres, te das uf. cuenta que el abandono, no solamente emocional, sino también económico a los hijos, pasa más de lo que Ahí creemos. ya es otro asunto, ¿no? La parte que dijimos, bueno, no nos vamos a meter hoy en eso, Mm, pero yo creo que cada no, uno pero es con de la otra cosa nosotros, que tienen que vivir. sí, pero cada uno de nosotros conocerá de casos, yo sé de muchos casos de eso, de chavas que se casaron, que las engañaron, que el marido salió violento, las golpea, se embarazó, lo que tú quieras, y luego le roba Ujú. a los niños y los secuestra y les niega el mantenimiento, y una serie de cosas que dices, bueno, este cuate está loco, es un tipo perverso, más que un abogado necesita un psiquiatra, un tratamiento médico, mental. ¿No sería bueno hacer un estudio psicológico de los contrayentes antes de dar el paso? Hay un estudio, fíjate, que de la compatibilidad sanguínea, pero nunca se ha hablado de algo tan simple como la compatibilidad, ¿no? Psíquica, emocional, si están buscando lo mismo o quieren lo mismo, o una simple, no sé, un perfil psicológico que te diga esta persona es así y así y así y quieres o no, ¿no?
Desafortunadamente no, pero no lo vería mal, porque se hace, por ejemplo, para los trabajos, algo tan simple como y hablo simple, pero en el sentido que puedes cambiar a cada rato si Sí, quieres de trabajo, y cuando tú haces ¿por una qué no? solicitud para trabajar, te hacen un estudio. Cuando entras a la universidad, te hacen un estudio. ¿Por qué no hacer un estudio de los contrayentes que van a formar una familia? Claro, porque, o sea, en el caso, por ejemplo, de los que pueden ser papás por su propia cuenta, nunca les hacen un examen psicológico, nunca se hay una entrevista, no hay nada, los tienen y punto. Pero en el caso de los papás que quieren, o bueno, las parejas que quieren adoptar, que quieren ser papás, bueno, le sacan el historial hasta de la primaria, ¿no? De que se portaron mal. Y se hace muy difícil la adopción precisamente porque tienen que ser personas completamente fiables. Claro, hay otros temas y demás, pero al parecer en unos casos exageramos. Para un trabajo hay todo un perfil y se entiende por qué te hacen pruebas para ver si encajas con la empresa, si tienes esto, pero nunca hablamos de eso. Las decisiones de familia, que son una de las cosas más importantes, saber con quién te vas a casar, solamente están filtradas por el amor. ¿Lo amas? ¿La amas? ¿Estás aquí por tu propia voluntad y nadie te ha obligado a contraer matrimonio hoy? No, A padre, ver, nadie. pero Bueno, si ya va embarazada. pues también es una presión moral, es una presión social, es una presión religiosa, ¿no? Pues ¿cómo van a ser el hijo? Y no nos hemos casado, ¿no? O sea, Todo. Ay, Dios mío. todo eso también deberíamos de pensarlo dos veces. Por eso digo, no existe esta cultura de hablar del divorcio, ¿no? Hoy existen ya las fiestas de divorcio. Ya se está haciendo moda y negocio, a veces el marketing supera Y o se antes era adelanta a despedida de esto. soltera y ahora es bienvenida de divorcio, ¿no? ¿Cómo Sí, llamarle a fiesta esto? de divorciadas. Y Fiesta entonces de igual. divorciados, sí, te invito a mi fiesta de divorcio. Y mira, los pasteles, o sea, son parecidos a los de la boda, pero nada más tienen a la novia y haciendo fiestas y obviamente pues está todo el mundo celebrando de que ya el cucaracho o la cucaracha se fue y entonces ya están solos y ya no pasa nada y pueden vivir la vida feliz y demás. Entonces, esto es un poco el marketing que te digo, se ha adelantado realmente a las necesidades de valoración psicológica, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos esto antes? No tenemos una cultura general de prevención en México, no existe. Oye, ¿por qué no nos ponemos a pensar un poquito antes de que hagamos esto? Eso no existe. Entonces te decía, existe esta prueba de compatibilidad sanguínea, ¿no? Porque no vaya a ser que la sangre no coincida y luego el niño está en peligro. Ajá, y la compatibilidad emocional y la psicológica y la de valores y la religiosa. Pues hablemos de más, ¿no? Vamos a abrir todo el abanico y no solamente quedarnos a lo práctico. El problema es que creo que deberíamos de preguntarnos, no nada más socialmente, sino también un poco en términos de salud mental, ¿para qué quieren estar dos personas juntas? Y entonces hablaríamos de temas de apego, entonces hablaríamos de temas de amor romántico, de codependencia, de una adicción a una pareja, hablaríamos de un amor saludable, normal, de relaciones estables, y entonces los temas saldrían por sí solos. Y habría gente, estoy segura, de que si hubiera cursos así, que la gente se identificaría y diría, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que lo mío no es amor, es codependencia. Sí. Quizás Oye, va a ver al psicólogo. fíjate que salen muchas cosas cuando hablas de todo esto, no era comenzamos por cómo comunicarle a los hijos el tema del divorcio, mira dónde andamos ya, pero ¿hasta dónde el tema de las relaciones de pareja debía pasar por una especie de profesionalización del desempeño? ¿Y hasta dónde hay gente que decide no casarse por todo lo que ha visto? O gente que te dice después de divorciarse, es que yo no nací para vivir en pareja. ¿Es posible esto? Hay algo que se conoce como el trauma social. Cuando tú ves que de repente está pasando esto y está pasando aquello y está pasando lo otro, tú dices, no, creo que yo no quiero porque mira, fulanito, mi vecina, mi tía, mi prima, uy, no. Y son personas que tienen la habilidad de aprender o de observar la vida de los otros, que se conoce un poco como el aprendizaje vicario. Comienzan a decir, bueno, si hago esto, tengo éxito porque fulanita lo hizo así, pero si hago esto, tengo el fracaso como fulanito, ¿no? Entonces, este aprendizaje social también genera este trauma social en donde la gente dice, ahora no son las condiciones, mira las crisis, mira esto, ha habido, a lo mejor voy a decir, algún adulto joven muy
centrado, que aprende de esta manera, que dice, ¿sabes qué? En mi generación como que esto se está tomando muy a la ligera. Hablemos de los chavos a lo mejor de 20 y tantos a 30 y tantos, que son los próximos a casarse por edad, que dicen, ¿sabes qué? Sí, que Ahora ya, mi bueno, antes generación se no. casaban a los 20, 25, a los No, ya 18, es más se arriba. casan después de los 35. Ya la gente no se quiere casar, joven. Exacto. Y entonces se dan cuenta que su Prefieren generación tener habla de perros que poliamor. hijos. Exacto. Entonces veo que quieren hijos en lugar de perrijos, en lugar de hijos, Perrijos. que perrijos, que hablan más de poliamor que de un amor complementario, que hablan más de un matrimonio abierto. Y entonces esa persona que sabe lo que quiere dice, ¿sabes qué? Como que de momento no hay nada en el panorama en donde yo diga, encuentro lo que quiero, entonces no me voy a casar. Sí, sí puede pasar a través de ese trauma social en donde dices, no, 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 porque fulanito se lo creyó, mira, y no funciona. Sí, y creo que estamos en esos tiempos porque realmente la religión en las generaciones nuevas ya no es tan predominante, entonces la gente ya no sueña con casarse de blanco en la iglesia, las niñas ya no sueñan que se ponen un vestido, sino sueñan que se van de viaje, ¿no? Que se ponen tales cosas, que se parecen a tal influencer, que viven vidas espectaculares, ¿no? O cumpleaños en París. Y esas cosas de formar una pareja y una vida y una familia comienzan a verse limitantes, comienzan a verse como de roles muy estrictos, y yo sí quiero a alguien que me quiera, pero qué tal si me enamoro también de una mujer y no solo de un hombre. Y entonces comienza a haber otra narrativa en donde ya no encaja. Las historias que ellos ven ahora, las canciones, las películas, ya no acaban en vivieron juntos felices toda la vida, ¿no? Y quizás la novia se sube al carro con su novio, bueno, con su esposo. Ya no. Ahora se cuentan otros cuentos y obviamente pues la gente está conectada de otra forma, ¿no? A esos deseos en el futuro. Así que sí se ha perdido algo, pero los que han vivido estas historias, te decía, tienen su propio bagaje en donde dices, bueno, no sé si quiero casarme de inicio por estas malas experiencias o si quiero casarme pero bajo estas condiciones. Y si estas condiciones no se dan, no me caso. Y así funcionan, ¿no? Así que el cómo le dices a los hijos o a las hijas qué vas a hacer y quién se va a ir a dónde y quién se queda con la casa y quién gana y quién pierde, también es algo que no solamente es para el momento, sino es un discurso, una historia que los va a seguir toda su vida. Si tú les vendes la esperanza de que después pudieran estar juntos, en algún momento van a tener que abandonar esa historia cuando vean que pasan los años y los papás no regresan, ¿no? A lo mejor después de hacer estos intentos fallidos de que vuelvan y no vuelven, eh, y viven con la no resignación de la mamá, ¿no? Por ejemplo, un día va a regresar tu papá a la casa, cuando se aburra de esa señora nueva, regresa, y el papá nunca regresa, ¿no? Y es el niño, es la niña de la ventana viendo si hoy es en la tarde que su papá regresa. Entonces, esa historia debe de ser, de verdad, yo digo, supervisada por un profesional que te diga, no, ¿sabes qué? Le estás vendiendo la historia de una esperanza, o está siendo demasiado trágica y le estás rompiendo toda la idea de familia, o está siendo demasiado iracunda y no te has dado cuenta que en tu discurso le estás poniendo un odio a la otra persona, a la expareja. Entonces, yo digo que hay que hablarlo antes que con los hijos, hay que hablarlo con un profesional, hay que hablarlo con amigas, hay que hablarlo con una persona que te tiene cariño y que te puede decir a la cara, sabes que lo que tú estás haciendo no está bien, yo te recomendaría tal cosa, por esto o lo otro, ¿no? Y ya después te sientas a hablar con los hijos y lo ideal es que se lo dijeran los dos, no solamente uno. Pero a veces la situación no da y tienen que decirlo solamente uno. Está bien. Bueno, pues muchas gracias, Andrea Sandoval Tapia, muy amable. Nos hace pensar, nos haces pensar a ver si estas reflexiones le sirven a alguien para tomar Ojalá sí, decisiones, ¿verdad? ojalá sí para que se evite cierto sufrimiento innecesario, ¿no? Gracias a ti, Jesús Manuel, y de verdad, un gusto Saludos, difícil, pero un buen tema. besos Gracias. y abrazos, no balazos. Igualmente, no, por favor. No. Chocolatazos, mejor. Cuídate mucho, saludos a la familia. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós.